Mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús, muy buenos días, muy buenos días. Los saludamos hoy a todos y cada uno de ustedes, mi esposa y yo, desde la capital de nuestro hermoso país, Colombia, desde Bogotá. Qué bueno volvernos a encontrar. Y vamos a tomar este tiempo para estudiar un poquito, meditar la palabra del Señor para este día, llevarnos un pensamiento. Ese es el verdadero sentido de lo que hagamos, porque lo que hacemos pues es muy sencillo y tratamos en lo posible de que la instrucción sea entendible, haya un tema central que guardemos aquí en nuestra mente y durante todo el día lo vamos, como diríamos, alguien diría, lo vamos masticando. Sí, seguimos masticando, pensando en lo que aprendimos en esta mañana preciosa. Entonces, vamos a orar, vamos a presentarnos delante de nuestro amado Señor Dios y Padre. Y qué bueno poder decirle a Él cosas bonitas, a aquel que nos ha amado con amor eterno. Soberano y eterno Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro único y suficiente Salvador. Oh Señor, en este día te damos gracias por tu amor hacia nosotros. Es un amor infinito, grande, Señor, porque no escatimaste ni siquiera a tu propio Hijo para entregarlo allí en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros los seres humanos. Señor, es de un valor incalculable, pero tú lo hiciste por nosotros. Y eso, Dios, no tendremos jamás cómo pagarlo. Solamente caminar contigo, obedecer tu palabra, honrarte a ti como nuestro Padre en todo lugar y en todo momento, sabiendo, Señor, que al final de nuestros días nos veremos contigo, Señor, cara a cara. Señor, gracias por este día nuevo que tú nos regalas. Hoy te pedimos que nos bendigas toda la casa, toda la familia, a todos y cada uno de los que estamos reunidos en esta mañana alrededor de esta imagen. Bendícenos a todos, Dios. Queremos no solamente ver tu bendición en nuestras vidas, queremos sentirla, vivirla en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios, por el tiempo que pudimos descansar, gracias Dios, lo pudimos hacer sin sobresaltos, porque tu palabra dice que el sueño del justo es bueno. Gracias te damos, Señor, en este día nuevo y te pedimos que nos bendigas. Señor, siempre cuando venimos delante de ti es buscando tu bendición. Y también, Padre, te pedimos que hoy nos hables, nos instruyas, hables a nuestro ser interior, a nuestra alma, para que podamos, Señor, entenderte a ti, entender tu palabra y poder caminar permanentemente conforme a tu preciosa voluntad. Te damos gracias, Dios, en este día. Bendecimos nuestro país, Colombia, lo cubrimos con el poder del Espíritu Santo y lo cubrimos con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, de norte a sur, de oriente a occidente. El malo, el perverso, el ateo, el que no cree en ti, Señor, no se podrá enseñorear de nuestro país. Colombia la hemos entregado en tus manos, Señor, y sabemos que tú nos guardas y que tú nos cuidas. Descansamos en ti, Padre bueno. Ahora, Padre, háblanos, que tu palabra sea sencilla, entendible, audible para todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¡Oh, qué bueno! Hablar con el Padre es algo extraordinario. Salud. ¡Ah, qué rico! Café de nuestra tierrita. Bueno, vamos a empezar hoy a tratar un tema que tiene que ver con la salvación, pero yo lo he titulado Condonando la deuda. ¿Ustedes saben lo que significa condonar una deuda?
perdonar la deuda. Imagínese usted que vas a un banco, sacas un préstamo y llega un momento en que, bueno, por las circunstancias no pudiste pagarlo. Entonces el banco te llama a ti y te dice, mire, señor fulano, pues no se preocupe, ya eso lo ponemos allá en pérdidas y ganancias, allá no se preocupe más, le perdonamos la deuda. Claro que eso que estoy diciendo yo eso es una fábula, ¿no? Una imaginación, es un suponque, pero que los bancos no le perdonan a nadie, a nadie. Si pudieran quitarnos la silla, los muebles, los hijos, o quitarnos algo, nos lo quitarían, porque los bancos son S.A., sin alma. Bueno, vamos a ir a la palabra. Romanos 5, y vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. Romanos 5. Y vamos a entender una enseñanza muy bonita que nos va a servir para nuestra vida en este día que el Señor nos regala. Romanos 5, 7. Dice así: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Será que alguien muere por otro? De pronto un padre entrega a su hijo, entrega su vida por su hijo, o una madre. No lo sabemos. En esta versión que estoy leyendo de Reina Valera, le voy a leer la Biblia Pechita. Me gusta compararla porque puede entender uno mejor el versículo que está leyendo. Hemos leído, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Voy a leer la otra versión. Dice: siendo que difícilmente alguien moriría por los impíos, aunque por los buenos tal vez alguien se atrevería o se atreviera a morir. En la misma palabra, el mismo versículo con diferentes palabras. Dice la que leímos primero: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno se atreviera a morir por el bueno. Y aquí dice: siendo que difícilmente alguien moriría por los impíos, aunque por los buenos tal vez alguien se atrevería a morir. Es lo mismo. Versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De quién está hablando la palabra? De tuyo. De esas personas está hablando la palabra. Dice: en que siendo aún pecadores. En el versículo anterior leíamos ahí de que morir por un justo, bueno, de pronto hasta alguien se arriesgaría o nos arriesgaríamos de pronto a morir por un hijo porque se vea atacado y salimos a defenderlo, o morir por nuestra pareja, o no lo sé, en fin, Dios nos guarde. Pero en este versículo 8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros. Dios nos ama y ese es un amor verdadero que nos lo ha demostrado a través de la historia. Dice: en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el versículo 8. Vamos a leerlo en la otra versión. Dice: ahora Dios muestra su amor para con nosotros, porque si cuando éramos pecadores, el Cristo murió por nosotros, igual, más o menos, lo podemos entender, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vamos a leerlo allí, versículo 9. ¿Cuánto más, pues, siendo ahora justificados por su sangre, seremos por él librados de la ira? Claro que sí, fuimos librados de la ira venidera. La sangre de Cristo nos limpió y nos libró. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, ¿por qué éramos enemigos de Dios? No creíamos en él, lo ofendíamos permanentemente, no le conocíamos. Siendo enemigos, aún siendo enemigos, fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo. Mucho más,
estando reconciliados, pues con mayor razón seremos salvos por su vida. Voy a leer el otro versículo. Dice así: cuanto más, pues, siendo ahora justificados por su sangre, seremos por él librados de la ira. Claro que sí, fuimos librados de la ira venidera. Porque si mientras éramos adversarios, en la otra versión dice, pues mientras éramos enemigos de Dios, no lo conocíamos y lo rechazábamos. Evangélico, no, esa gentecita, no, wow. Versículo 10. Porque si mientras éramos adversarios Dios se reconcilió con nosotros mediante la muerte de su Hijo, ¿cuánto más entonces por su reconciliación con nosotros seremos salvos mediante su vida? Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Amén. Resumimos en eso estos 4 versículos y le hemos colocado el nombre, el título, a la enseñanza, condonando la deuda o perdonando la deuda. El Señor nos perdonó la deuda. Estamos a paz y salvo con el Señor. Ahora caminamos con Él. ¿Y cómo lo hacemos? Conforme a su voluntad. Lo que vamos aprendiendo lo vamos colocando en práctica. Eso significa caminar con el Señor. El Espíritu Santo de Dios viene a nosotros o vino a nosotros el día que entregamos nuestra vida a Él. El Espíritu Santo viene y quien camina con nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Él dentro de nosotros, en nuestro espíritu, porque somos trinos, dice la palabra. Somos cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo. Somos trinos. Entonces, el Señor va con nosotros. A partir del momento en que entregamos nuestra vida en sus manos, nuestra vida, lo aceptamos a Cristo Jesús como Señor de nuestra vida, como nuestro único Salvador suficiente. No necesitamos más nada, ni medallitas, ni necesitamos aguas benditas, ni necesitamos ir de rodillas a ningún lado. No, aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón y empezamos a caminar con Él y Él hace la obra en cada uno de nosotros, nos va transformando. Mire, hace más o menos como unos 20 días fue que terminamos la Semana Santa. Sí, ¿no? Como unos 20, 22, 23 días más o menos pasamos por la Semana Santa. Y se supone que en ese tiempo nosotros meditamos un instante, meditamos en la noticia más extraordinaria que le haya podido suceder a la humanidad. Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Ese es el objetivo de la Semana Mayor. Recordar, nunca podemos olvidar que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y pagó. Allí en la cruz del Calvario se entregó en un sacrificio vivo. Se entregó por los pecados de toda la humanidad. Acuérdense ustedes que en la antigüedad el pueblo judío iba al templo el sábado y llevaba una ofrenda por su pecado, una ofrenda que dependiendo del pecado era la ofrenda. Muchos llevaban lo más que podían llevar en sacrificio por perdón de sus pecados. Era un cordero. Pero ese corderito, ese animalito alcanzaba para el perdón de los pecados de esa persona. Pero cuando el Señor Jesús vino como un cordero limpio, libre de mancha, sin pecado alguno, Dios mismo, es en nuestra fe, Dios mismo hecho hombre, va a la cruz del Calvario. Y su muerte pagó el pecado de toda la humanidad, de todos nosotros los seres humanos.
¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Simplemente aceptar al Señor Jesús como nuestro único Salvador, suficiente. Él pagó por nuestros pecados, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el mío, el de todos y cada uno de nosotros. El Señor pagó. Y nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Aceptar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él viene a nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, reposa en nosotros y caminamos con Él. Y Él nos va enseñando. Cada día nos enseña más y más y más. Eso significa caminar con el Señor. Y entre más le conocemos, entre más tomamos su palabra, la estudiamos, la entendemos y la colocamos en práctica, más seguridad tendremos de que nos vamos a ver con Él en nuestra vida futura, en nuestra vida eterna. El Señor llamará a algunos antes, no lo sabemos, Él dijo que volvería. Y que Él volvería, no, como lo vimos o como lo vemos en una Semana Santa, todo golpeado, sangrante y acabado. No, vuelve triunfante, triunfante. Y así como un testimonio de que Él era el verdadero Cristo, el verdadero Jesús que fue a la cruz del Calvario, Él, cuando vino, cuando resucitó, le mostró a los discípulos sus manos, sus pies y su costado, para que ellos tuvieran la certeza de que Él era a quien habían crucificado. Y Él pagó por nosotros, se entregó en sacrificio. Antiguamente eran los corderitos por el pecado de cada uno, ahora Él fue el Cordero de Dios. Y fue a la cruz del Calvario por todos y cada uno de los seres humanos. Ahora, lo único que tenemos que hacer es aceptarlo a Él, que Él venga a nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios venga, abrimos nuestro ser interior y aceptamos y empezamos a trabajar, empezamos a cambiar, porque la palabra del Señor nos va instruyendo. Es la instrucción de Dios para nosotros. En la Treyein, acuérdense ustedes, la instrucción de Dios. Lo único que nosotros hacemos, aceptar a Cristo en nuestro corazón, abrimos el corazón, le pedimos perdón por nuestros pecados, que nos perdone y que venga a vivir en nosotros. Y el Espíritu Santo viene en cada uno de nosotros y nos está enseñando permanentemente, nos redarguye. De cuando en vez, el Espíritu Santo nos dice, eso que estás haciendo no está bien, eso no lo hagas, haz aquello, haz esto. Él nos va llevando, nos va instruyendo. Dios no nos deja aquí, miren ustedes a ver cómo se defienden. No. Dios mandó su Espíritu que habita en cada uno de nosotros. Entonces, esa fue la noticia más importante, la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la crucifixión. Pero más importante que la crucifixión, que fue el sacrificio, fue la resurrección. Porque la resurrección de Cristo Jesús es la demostración clara y contundente que Cristo Jesús, nuestro Señor, venció a la muerte. Y nosotros, en algún momento, cuando vengamos con el Señor en gloria, si es que Él no viene, nos arrebata mientras estamos aquí, hemos vencido a la muerte. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Entonces, ese suceso, sin lugar a dudas, partió a la humanidad en dos. El suceso más importante de la humanidad es o fue la crucifixión, muerte y resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Él, que vino como cualquier ser humano. Él no vino como Dios,
grande y poderoso, con grandes destellos, y que su voz retumbaba en todo el lugar. No, vino como un niño, como cualquiera de nosotros al nacer, en un pesebre, porque ni siquiera hubo lugar en el hotel, y nació en un pesebre, con el calor de las ovejas y de los bueyes. Eso es algo extraordinario. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, nació en un pesebre. Si un rey de Europa toma la decisión de venir a visitarnos aquí a Colombia, les cogemos el mejor hotel de la ciudad, todo el hotel para él, la mejor habitación con cama, con un colchón especial, en fin. Pero el Rey de Reyes nació en un pesebre. El Rey de Reyes. Bueno, entonces, él nace y con su vida, con su palabra, parte la historia en Dios. Y luego su muerte, la crucifixión y la resurrección, que fue la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte, la victoria de la vida sobre la muerte. Muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día. Así es sencillo. Pero aquí lo más importante que debemos nosotros meditar. Mire, cada vez que yo hablo del Señor Jesús, de su muerte y resurrección, me lleno de emoción. Me emociono mucho porque es algo extraordinario. Pero bueno, entonces, aquí lo más importante que debemos nosotros entender es que ese suceso, el nacimiento, la vida, muerte, resurrección y ascensión al cielo del Señor Jesús, de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, cambió totalmente a la humanidad. ¿Cómo les parece? Entonces, el ser humano, ¿qué puede hacer? El ser humano, borrar la historia, no la puede borrar. Y cada día la afirmamos aún más. La muerte, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión del Señor al cielo, partió la historia de la humanidad. Y se habla, los mismos eruditos, antes de Cristo, después de Cristo. Y el Señor vino, algo extraordinario, con su muerte sustituta, porque en la cruz del Calvario, ¿sabe quiénes deberíamos haber estado allí? Nosotros, cada uno pagando por sus pecados. Pero no, el Cordero perfecto, su muerte, su sacrificio, alcanzó para toda la humanidad, los que desde ese tiempo vivían hasta el fin de los tiempos, todo ser humano que nazca en esta tierra. Acepte y conozca al Señor Jesús y lo acepte en su corazón, gozará de la vida eterna. Entonces, el Señor partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. En primer lugar, sin lugar a dudas, Él murió. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, certificado históricamente por todo lo que la palabra dice, los sucesos después de su muerte. Él murió. Generalmente en las películas nos muestran a un Jesús, a un hombre alto, como un atleta, fornido, bien parecido. No sabemos exactamente cómo era. La palabra habla de él, creo que es Pablo el que dice que en él no había parecer alguno. Era como cualquiera de los judíos de la época, o como alguno de nosotros, no lo sabemos con exactitud. Exactamente como cualquiera de nosotros. Pero
Aquí lo importante es, el primer suceso, el más importante, Él murió. Y eso existe, la tumba con la inscripción. Y cuando descubrieron esa tumba, todo el mundo abrieron la tumba y todos los arqueólogos, científicos y la gente que estaba allí, los estudios, se fueron a mirar a ver qué había en la tumba. ¿Y a que no saben ustedes qué había en la tumba? Nada. Porque Cristo resucitó. Él ya no estaba allí. La tumba está vacía. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cristo Jesús venció la muerte. Venció la muerte por nosotros. Y venceremos la muerte. Claro que sí, en Cristo Jesús. Su muerte para nosotros es la vida. Dejémoslo ahí. Mañana continuamos. Esto es algo extraordinario. Esto es algo extraordinario. Cristo Jesús murió. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Vamos a orar. Vamos a decirle a nuestro amado Señor y Dios, a nuestro Padre Celestial, cuánto le amamos. No tenemos cómo pagar. No tenemos. Solamente nos beneficiamos. Somos beneficiarios de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nos beneficiamos. No nos costó nada. No tuvimos que hacer ningún sacrificio, solamente aceptarlo a Él. Hoy, en este día, vamos a orar por Tina y Yu. Allá en los Estados Unidos, Dios les bendiga a todos en la casa, del mayor hasta el menor. Bendecimos la vida del viejo Alfonso. Te bendecimos, Alfonso. Te recordamos con mucho cariño. Desde el viejo Alfonso hasta los más pequeñitos, Jordi, Olivia. Los bendecimos a todos en esa casa. A Carito, a Alejandro, a Jorge, a Olivia, a Yu, a Julianita, a quién más. A todos en la casa, a todos se me olvidan los nombres. A todos los cubrimos con la oración. A María Cristina, te bendecimos, hija. Te recordamos siempre con mucho cariño. Te bendecimos a ti, a la Cristina Jiménez. Y a José Alejandro, ese muchachón ya es un médico. ¡Wow! ¡Qué bonito, qué bonito! Eso está muy bien. También oramos en este día por Rochi y por Moisés. Y oramos por la vida de Jorge, el papá de Rocío. Oramos por la vida de Jorge. Que todo sea conforme a la voluntad del Señor. Ha estado un poco delicado de salud, pero el Señor sabe cómo hacer las cosas cuando estamos en sus manos. Oramos también hoy por la vida de Blanquita Sánchez, por Harold, por sus hijos, por su nieto Josías, que ya es un muchachón. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Oramos también por Jorge y Yolanda Dufo, por Luz Marina Toro, Josefina Giraldo y Juan, su esposo, los bendecimos, y todos los muchachos en esa casa, por Olguita y Mercedes en Barranquilla. ¡Wow! Un par de mujeres guerreras. ¡Qué bueno! Las bendigo sus empresas, su negocio. Olguita, bendecimos tu matrimonio, bendecimos a esos dos hijos, dos muchachones preciosos, los bendecimos. Bendecimos también la vida de Sandrita Chávez. Esperamos que se esté recuperando de la operación totalmente. Oramos también por Cecilia Cuellar allí en Cúcuta, la bendecimos, por Omar y Marta en Santa Marta, oramos por ellos, por la casa, por la nieta, por los hijos, por todos en esa casa. Y nosotros como creyentes empezamos a aumentar cada día en nuestro ser interior la esperanza. No lo olvidemos, la palabra dice que nosotros vivimos de esperanza contra esperanza.
La esperanza es la que nos mantiene vivos. Sí, Señor. Amén. No sufrimos como seres humanos, no debemos, porque hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. No lo olvidemos. Y el Señor hará. Él sabrá cómo hacer las cosas. Oramos también hoy por el pastor Igor. Dios te bendiga, muchacho. ¡Wow! Una pareja joven de pastores heredaron la iglesia de su padre, una iglesia hermosísima, preciosa, allí en el Rodadero. Cuando vayas a Santa Marta, dese la rodadita por el Rodadero y pregunte por la iglesia, una iglesia hermosísima. Oramos también por Zulima Yáñez. Dios te bendiga, hija. Te recuerdo, Dios no te ha olvidado ni Dios te ha soltado de su mano. Confía en el Señor, confía en Él y Él hará. No lo olvides. Oramos también hoy por Amparito y Guillermo. Los bendecimos a él, a ellos dos y a toda la casa. Por Olga Lucía Rivera, por ella, por su esposo, el pastor Darío, y por sus hijos, por todos, que la bendición de Dios esté y repose permanentemente en la vida, salud y en sus obras, todos los días permanentemente. Oramos por el pastor Igor y María Angélica. Ya habíamos orado por él, por Zulima Yáñez, Amparito Jiménez, Amparito Mora. Oramos por Amparito Mora, allí en la ciudad de Cúcuta. Por los dos hijos, sí, ¿no? Tuvieron un accidente. Sí, esperamos que ya se hayan recuperado completamente. Oramos por Gloria Ramírez. Dios te bendiga, hija. Dios te guarde a ti, toda tu casa. Por la pastora Noemí Esquivel. Amén. Y el pastor Jesús Galvis. Por favor, gratos recuerdos vienen a nuestra vida. Están allí en la ciudad de Magangué. Llevan una obra que eso es una aplanadora, van caminando con una fuerza tremenda. El Espíritu de Dios los guarda y los guía. Oramos también hoy por Yolandita Jiménez, esperamos que ya haya regresado de sus vacaciones y que haya pasado unas vacaciones hermosas con sus hijos, su familia. Oramos también hoy por Carmencita y Daniel. Dios les bendiga, amén. Dios les guarde. Los llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón y a través de ustedes bendecimos toda la casa, al hijo, a los nietos, a la nuera, a mi hija, todos bendecimos también a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos 4 hijos, 7 nietos, una nuera, bueno, y 2 yernos. Los bendecimos a todos, están cubiertos con bendición. Oramos también hoy, ¿por quién más? No, bueno, por aquellos que nos han escrito. Oramos, le damos gracias al Señor por la bendición, por habernos bendecido, haber participado como ciudadanos de paz, ciudadanos de democracia, el domingo en una marcha que fue un reclamo a viva voz para el presidente. No es, y gracias al Señor porque nos guardó, pudimos ir sin violencia y bueno, y todo el país levantando la voz. Eso es bonito. Somos un país libre y democrático y es lo que debemos defender, nuestra democracia. Gracias, Señor, por este día. Bendícenos, Padre. Hoy, Señor, empezamos este día con la bendición tuya, Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Les habló el pastor Jorge Lagos, psicólogo especializado en familia. Y déjenme decirles algo muy importante, y ténganlo en cuenta. Hoy es un día muy especial. No lo olvidemos. Dios les bendiga.